Esos son los juegos que no. Y es lo único que hicieron repaso, o sea, que me clase con el de estudiantes. Sí. Ah, no, no, pero por ejemplo, que sí, O sea, bastante sí, pero o sea, también algunas cosas así. Para también la. es que entonces se define lo que yo te dije, ¿sabes? Una cosa que me lo diga y otra cosa que lo ve y lo aprenda a hacer. Las clases de privada, ¿no? Ah, ¿qué clases señora? No, o sea, para hacer examen, examen, ¿no? Sí, ya vamos a hacer ya te creo que cuánto más de ir. Pero que cuando se ponen practicando, ¿sí? No, el tipo está fuera de clase. Entonces te quedas. Con no, solo le pasa ejercicio y ya para el final. No, eso es competencia con el mapa. Pero no hay papel. Y como Bueno, primero que nada, chicos, bienvenidos a la ayudantía del día de hoy. Hoy vamos a hacer ejercicios respecto a lo que es estequiometría con gases. Bueno, todo sobre el tema de gases, todo lo que son leyes, leyes de los gases, gases ideales y finalmente con estequiometría. Son los tres tipos de ejercicios que se... Bueno, realmente solo son dos. Todo lo que son leyes de gases y todo lo que es estequiometría, que de hecho es igual que el tema 6, aplica los mismos conceptos. Reactivo limitante, reactivo en exceso. Se aplica también el concepto de porcentaje, de pureza, rendimiento, solo que ahora es aplicado a gases. Por lo tanto, en ciertas situaciones tendremos que usar la temperatura, presión, volumen para identificar estas cantidades de sustancias, ¿no? Solamente ese como detalle. Ya les voy a compartir un poquito el ejercicio que vamos a hacer. Acá, acá. Ahora sí. Listo. Vamos a ir haciendo un poquito los ejercicios. Dice aquí. Un niño sostiene, vamos a comenzar con los ejercicios. Dice, un niño sostiene un globo. A ver, un atento. Pues es porque no va. Ahí sí. Listo. Un niño dice que sostiene un globo, ¿verdad? En este caso, más o menos al nivel del suelo, podríamos suponer como una primera condición. Recuerden que los ejercicios con leyes de gases existen más o menos dos tipos. Uno donde solo usamos la ecuación de los gases ideales y el segundo tipo de ejercicio dentro del mismo, ¿no? Dentro de las leyes es donde hay un primer estado y un segundo estado, ¿verdad? En este caso, tenemos un primer estado que dice que el niño, bueno, en las manos del niño, o sea, cuando estaba más o menos en la tierra, el gas tenía un determinado volumen, ¿verdad? Un volumen de 102 mililitros y ejercía una cierta presión, ¿verdad? Una presión de 1,04 atmósferas y tenía una temperatura de 25 grados centígrados. Cuando el globo asciende, ¿verdad? Pasa a una segunda condición, ¿verdad? Asciende unos 12 kilómetros. ¿Y qué pasa con la presión? La presión, primero que nada, está disminuyendo, ¿verdad? Primero dice que la presión, como quiera, disminuye. ¿Hasta cuánto? 0,8 atmósferas. Y su temperatura también está bajando, ¿verdad? De 18 grados centígrados.
y nos manda a determinar cuál es el volumen, ¿verdad? A esa determinada altura. Entonces, nuevamente, es un ejercicio entonces donde tenemos una condición uno y una segunda condición. Recuerden que en este tipo de ejercicios suele pasar a veces que la presión, la temperatura o el volumen, que son los tres factores más importantes de un gas, suelen variar. Suelen variar o en otros casos suelen ser constantes, ¿verdad? En este caso, lo que hace que en este tipo de ejercicios analicemos ese detalle de cuál es constante. Como podemos ver, la presión no se está manteniendo constante, la temperatura tampoco, y nos está mandando a calcular un volumen. Entonces, podemos asumir que ninguno de ellos es constante, por lo tanto, aplicamos la ley combinada de los gases, el cual nos dice que la volumen uno, presión uno debe ser sobre temperatura uno debe ser igual a volumen 2, presión 2 sobre temperatura 2. Esa es la ecuación de la ley combinada. Ahora, nosotros podríamos, así con los datos que tenemos, suponer que el volumen va a disminuir o va a aumentar. Pues en este caso no tanto, porque se vuelve un poquito más complicado. Porque, por ejemplo, si ustedes dejan la temperatura constante, ustedes que saben, por ejemplo, imaginemos que ignoramos un ratito el dato de la temperatura. Imaginemos que en base a lo de la presión que está disminuyendo, ¿verdad? Entonces podríamos suponer que el volumen, ¿qué pasa? Si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿verdad? Porque es la ley de Boyle. Y si imaginemos que no contamos en cuenta la presión, si la temperatura disminuye, ¿qué pasa con el volumen? También disminuye, ¿verdad? Entonces tenemos una contradicción, porque en uno, cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Pero en la temperatura, cuando la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Entonces no sabríamos a ciencia cierta, o sea, así al ojo, por así decirlo, cuál va a disminuir o cuál va a aumentar. O sea, no sabemos si el volumen va a disminuir o aumentar. Entonces, tenemos que analizarlo acá, ¿verdad? Mediante la ecuación. Y entonces, ¿qué tenemos que calcular? El volumen 2. Volumen 2 termina siendo igual a volumen uno, presión uno, temperatura 2 dividido por la temperatura uno y la presión 2, ¿verdad? Listo, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, las unidades en este caso están en la misma, ¿verdad? Son las mismas unidades, entonces no hay mayor problema. Pero ustedes pueden trabajar con cualquier otra unidad. Sí, realmente sí. Pueden trabajar con cualquier otra unidad siempre y cuando sea la misma, eso sí. Por ejemplo, si aquí la presión, imaginemos la presión uno estuviera en PSI, la segunda también la tienen que dejar en PSI. O las dos las mueven a atmósferas o lo que sea, no hay problema, pero tienen que trabajar siempre con las mismas unidades. De igual manera el volumen, pueden trabajar ambas con mililitros, ambas con litros o ambas con galones, pero ambas deben ser iguales. La única que no debe trabajar con su temperatura es con grados centígrados, es decir, no. Esa sí o sí tienen que llevarla a grados Kelvin o Kelvin. Creo que ahorita no se dice grados Kelvin, sino solamente Kelvin. Exactamente, esa sí la tienen que llevar como queda el sistema internacional. El resto de unidades da igual, al menos aquí da igual. Entonces tenemos volumen 2 igual. El volumen uno en este caso son 102 mililitros, no hay necesidad de llevarlos a litros. La presión uno viene estado en 1,04 atmósferas. Y en la temperatura 2 es 18 grados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esos 18 grados tenemos que llevarlos a Kelvin. ¿Cómo lo llevamos a Kelvin? Le sumamos 273. Y eso ya está en Kelvin. Listo, y ya solo. Ay, choco. Entonces, ¿qué hacemos con la temperatura uno? Vendría a ser 25 grados, ¿verdad? Que le sumamos 273 también para dejarlo en Kelvin. Y finalmente lo multiplicamos por la presión 2 que viene siendo 0,8 atmósferas. Kelvin con Kelvin se va, atmósfera con atmósfera se va y la respuesta nos queda en mililitros. Por favor, saquen sus calculadoras para que me puedan ayudar. Ah, no, aquí tengo la mía. Deja pedir ayuda, pero ya tengo mi calculadora. Listo, entonces tenemos 102 por 1,04 y entre paréntesis 18 más 72. Perdón, 273 y abajo sería 25 más 273 por 0,8. Y en este caso me está dando 129
Voy a dejarlo un solo decimal, 0,5 mililitros, ¿verdad? Listo. Si se dan cuenta que en este caso el volumen aumentó, ¿verdad? Listo. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vamos a esperar que terminen de copiar, procesar y pasamos a la siguiente pregunta. Listo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, se sabe que la fórmula empírica de un compuesto es CH3 o, ¿ok? O sea, CH3 oxígeno. Determine la masa molar primero, nos está pidiendo la masa molar del compuesto y seleccione la fórmula molecular sabiendo que su densidad es tanto, su temperatura es tanto y su presión es tanto. Ok. A ver. ¿Recuerdan los pasos que hacíamos para saber la fórmula empírica? Primero normalmente tendríamos todos los elementos en gramos, los gramos los pasábamos a moles y en moles buscábamos el menor para dividir y cruzábamos los dos porque los dé un número entero, ¿verdad? En este caso, bueno, nos están obviando un poquito el paso, pero repasen la parte de formulación empírica, porque va a salir en su examen final. Siempre sale una pregunta, es obvio. Entonces. En este caso ya no están ahorrando el paso de obtener la fórmula empírica, ¿verdad? Que es aquí. Entonces, pero sin embargo, recuerden que la fórmula empírica por definición, ¿qué es? Es la mínima expresión posible del compuesto que podamos obtener, ¿verdad? Es la mínima, pero no necesariamente con la que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Quién nos está dando nuestros parámetros para saber con qué gas estamos trabajando? La temperatura y la presión, ¿verdad? Y en este caso también la densidad porque relaciona con el volumen y la masa, ¿verdad? Entonces, esos son los tres datos que me involucran a mí el compuesto real que yo estoy utilizando, no el empírico, o sea, no el mínimo posible. Entonces, vamos a ver. En el caso de nuestra fórmula empírica, ¿cuál es? C3O, ¿verdad? ¿Cuál es la masa molar de este de aquí? La masa molar. Viene siendo carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? La masa del carbono es 12, la masa del hidrógeno es 1 y la masa del oxígeno es 16. ¿Cuántos átomos de carbono? Uno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Tres. ¿Y cuántos de oxígeno? Uno solo. ¿Esto cuánto da? 31, ¿verdad? 31 gramos sobre mol. Ahora, ¿cómo nosotros sacamos la masa molar del compuesto que sí vamos a utilizar? Pues con los datos que tenemos acá. Y como hay temperatura, presión, lo primero que a mí se me ocurre, como no pasa de un estado a otro, ¿verdad? Aplicamos favor ratón nomás, entonces presión volumen es igual a nRT. ¿Sí o no? Ahora, esta N no es la masa molar directamente, ¿no? Son los moles. ¿Podemos sacar los moles y luego dividirlo para la masa? Pues realmente no tanto porque esto de aquí no es directamente masa, esto es densidad, ¿verdad? Entonces se vuelve un poquito más difícil hacer la relación. Entonces podemos hacer nada más ese despeje que estoy seguro que todos los profesores de química les han enseñado, que es presión volumen igual a que los moles no es nada más que la masa sobre la masa molar, que esto es lo que a mí me interesa saber, ¿verdad? Y está aquí por RT. Como esto es lo que a mí me interesa saber, yo lo despejo, ¿verdad? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y todo esto pasa al bajo a dividir. Entonces, la masa molar viene siendo la masa por R por T y dividido para la presión y volumen. Nuevamente, la masa y el volumen no me lo están dando. Sin embargo, yo sé que la masa sobre volumen, en este caso, puedo relacionarlo con la
densidad, ¿verdad? Pueden usar esta letra, aunque lo malo es que se puede llegar a confundir con la presión. Entonces pueden usar eso. Y ya, bueno, la que es mes estudiante pueden usar también esta letra, que también se suele usar como densidad. Para mí es válido, pero no sé el resto de profesores realmente. Entonces, bueno, ¿cómo queda entonces la fórmula de densidad? Como es masa sobre volumen, pues esto pasaría, estaría en la parte del numerador, ¿verdad? Eso ténganlo claro. Entonces sería ρ por R por T dividido para la presión. Y listo. Ahora ya tenemos todos los datos para poder trabajar. Vamos a ver. ¿La densidad cuánto es? 7,25 gramos sobre litro. R, ¿cuánto es? Es 0,082, ¿verdad? Las unidades son atmósfera litro sobre mol Kelvin y en serio, chicos, lo que es el R tienen que aprendérselo de memoria, no hay otra forma. Y ojo que aquí, eso sí, aquí como es una ecuación de gas ideal, aquí sí lo que es temperatura y peor presión y volumen tienen que estar en unidades del sistema internacional, si no, no les va a salir. Ya no, yo lo que digo de que pueden usar unidades normales, excepto en la temperatura, es para las leyes de los gases, donde aplicamos un estado 1, estado 2. Porque ahí obviamente convertir ahí un término u otro a la misma unidad, pues da lo mismo. ¿Por qué? Porque son factores multiplicativos, se simplifican. Pero aquí no, aquí estamos usando una constante que utiliza estas unidades, así que en estas unidades tienes que dejar todos los parámetros. Entonces la temperatura, ¿cuánto sale? Sería, en este caso están dando 40 grados centígrados, ¿verdad? Lo cual le sumamos 273 para llevarlos a Kelvin. Y listo, ¿y la presión de cuánto es? De 2 atmósferas. Y listo. Atmósfera con atmósfera se van, litros con litro aquí se van, Kelvin con Kelvin se van y nos queda la respuesta en gramos sobre mol, que es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuánto sale esa primera respuesta? 93,04. Vamos a dejar en 93 porque me doy cuenta que aquí hay como un 3, entonces yo mejor lo voy a dejar así como por conveniencia. Entonces, ¿cómo yo saco el factor? Yo normalmente en otras clases yo he puesto como un número n para decir simplemente un número que se multiplica toda la fórmula empírica. Pero para no confundirlo con la n de los moles, vamos a usar f como tipo un factor nomás. ¿Y este factor que ponemos? Ponemos la masa molar de la fórmula molecular dividido para la masa molar de la fórmula empírica. Voy a hacer un poquito más de zoom para que lo vean. Listo. Y listo. ¿Cuánto es la masa de la fórmula molecular? 93, ¿verdad? Sería 93, ¿qué cosa? 93 gramos sobre mol, ¿verdad? Y la fórmula empírica, 31, ¿verdad? 31 gramos sobre mol. ¿Y esto cuánto da? 3, ¿verdad? Entonces, multiplico por 3 todos mis elementos de la fórmula empírica. Si teníamos carbono 1, H3, oxígeno, debería ser carbono 3, hidrógeno 9, ¿verdad? Y oxígeno 3. Entonces, carbono 3, hidrógeno 9 y oxígeno 3 y listo. Esta aquí es la respuesta. A ver, se salvó, justo iba a tomar la foto. Hagan como que están estudiando, así que necesito lo de la evidencia.
¿Listos? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice aquí, se tiene una muestra, ¿qué tanta bulla en arriba es? Dice, se tiene una muestra de 80 gramos de piedra caliza. Ya cuando nos comienzan así esos minerales extraños, una cosa rara, es porque solamente una partecita de ese compuesto deberíamos usarlo en nuestra reacción, poco más. Pero bueno, 80 gramos de piedra caliza. Se conoce que esta muestra tiene 72,5% de pureza de carbonato de calcio. Es decir, que de esos 80 gramos, solo el 72% sería carbonato de calcio. Pero igual vamos a deducir la fórmula en base a la pureza. Dice, indique el volumen, ojo, no dice gramos, no dice mole, dice el volumen de qué, gas carbónico, ¿cuál es? El CO2, ¿verdad? Cuando a usted le dicen gas carbónico es CO2. Gas carbónico que se producirá experimentalmente con esta muestra a condiciones normales. Sé que ha habido un poquito ese debate de qué condición normal, qué mismo es, profesor, 25 o 0 grados centígrados. Miren, lamentablemente, antes en estos ejercicios que son sacados en semestres anteriores, la respuesta está hecha para 0 grados centígrados. Pero hoy en día, en base a muchas, bueno, lo decidimos un poquito hablando con los profesores, cuando un poquito antes de comenzar el semestre, no, después de haber comenzado el semestre. este, que pedían o que queríamos dejar en claro qué términos íbamos a utilizar. Porque antes no existía o no estaba implementado mucho este asunto de condiciones estándar. El problema es que cuando ustedes van luego a química general, que muchos de ustedes verán química general, resulta que allá no se usa, allá aparece ese término de condición estándar y condición normal, y ya no es lo que se tomaba aquí en el pre. Antes en el pre se consideraba como condición normal 0 grados centígrados y una atmósfera, ¿verdad? Ahorita ya no. Debido porque el libro más avanzado, sobre todo los de Engel, de termodinámica, los de Felder, creo que es uno de los autores de materias más avanzadas, sobre todo los que vayan a seguir ingeniería química. Ellos utilizan dos términos, condición estándar para 0 grados centígrados y una atmósfera y condición normal para, ¿qué tal? Para 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces decidimos adaptarlo este semestre, ¿ya? Entonces, dice que tenemos una muestra de piedra caliza, ¿verdad? Vamos a ver, yo sé que por fórmula de pureza, ¿verdad? La fórmula de pureza que es igual, debe ser los gramos puros, ¿verdad? Sobre los gramos de la muestra. Y aquí quiero que por favor no se vayan a confundir porque hay veces que les dicen carbonato de calcio impuro. Carbonato de calcio impuro es otra forma de decir gramos de muestra. Porque para que fuera la parte impura nomás, simplemente nos dijeran gramos de impureza. Pero si nos dicen carbonato impuro, quiere decir una mezcla entre la parte pura y la parte impura. Por lo tanto, es la muestra como tal. Y esto de aquí por 100, ¿verdad? Como a mí lo que me interesa es los gramos de la muestra, pues yo simplemente puedo hacer un despeje. Sabemos que esto está, pasa acá a multiplicar y estos 100 pasan a dividir, ¿verdad? Entonces sería porcentaje de pureza sobre 100 multiplicado por los gramos de la muestra. Y si o no que esto es simplemente igual los 80 gramos del mineral o como sea, de la piedra caliza, multiplicado por qué cosa. ¿Cuánto es el porcentaje de pureza? 35. Ajá, 72,5, ¿verdad? Sería 72,5 y eso dividido para 100. Si no es lo mismo, solamente que esta es la deducción de la fórmula, nada más. Y listo, ¿a cuánto es igual esto? Es 82 por el 72,5%. Sería 58 gramos de la sustancia pura, ¿verdad? De carbonato de calcio. Y ahora sí, con esto de aquí yo es lo que yo puedo reaccionar, porque recuerden que en una reacción únicamente la parte pura es la que reacciona, porque es la única que contiene el elemento como reactivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos están pidiendo acá, cuántos, y dice, indique el volumen, ¿verdad? El volumen del gas carbónico que se producirá de manera experimental con esta muestra de condiciones normales si se sabe que el rendimiento solo fue del 49%. Recuerden que ustedes con cálculo solo pueden obtener ¿qué cosa? La parte teórica, no pueden obtener un valor real de laboratorio, pero nos están dando el porcentaje. Entonces podemos hacer el despeje para saber cuánto fue el valor que obtuvimos, ¿verdad? Porque al final nos está dando el porcentaje. Entonces, vamos a ver.
Como la ecuación ya está balanceada, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está balanceada, no necesitamos hacer nada más. Entonces yo parto de esos 58 gramos de carbonato de calcio. Y yo conozco que en una mol, ¿verdad? Necesito llevarlo a mol para poder hacer relación molar. Un mol de carbonato de calcio, ¿cuántos gramos hay? Bueno, si quieren comprobarlo, está bien, pero son 100 gramos de carbonato de calcio. Ya he hecho algunas intentos de ejercicio con carbonato de calcio, entonces ya medio me lo sé. Son 100 gramos de carbonato de calcio. Y si quieren comprobarlo, pues saben, tienen que sacar la masa del carbonato, que es 40 por un solo átomo, el carbono, que es 12 por un solo átomo, y el oxígeno, perdón, que es 16 por 3 átomos. Y esto aquí les va a dar 100 gramos sobre mol. Listo. Ahora, ya está en moles, ¿verdad? El coeficiente del carbonato de calcio, ¿cuánto es? Aunque no aparezca, sabemos que es uno, ¿verdad? Y el del dióxido de carbono también es uno. Entonces, en este caso, yo sé que en una mol del carbonato de calcio hay una mol de dióxido de carbono. Y ahora aquí hay dos caminos, dejarlo en moles o llevarlos a gramos. Vamos a llevarlos a gramos solamente como para practicar. Ya les voy a explicar por qué se puede dejar hasta moles nomás. Ah, sí, CO2. Listo. Y finalmente yo sé que en una mol de CO, y volví a escribir 3, CO2, ahí sí. Y en una mol de CO2, ¿cuántos gramos hay? 44, ¿verdad? 44 gramos de CO2. ¿A cuánto es igual esto? De 58 por 44 dividido para 100 me sale a mí 25,52 me sale. 25,52 gramos de CO2. Entonces, ya que tenemos los gramos de CO2, ¿qué podemos hacer? Estamos en los gramos de producto, ¿verdad? Pero estos son los valores experimentales o los teóricos. Son los teóricos, ¿verdad? Y nos está pidiendo el volumen real, nos está pidiendo. Entonces, vamos a sacar la masa real para poder hacer la relación luego con con la ecuación de gas ideal para llevarlo a volumen. Hasta mientras. A ver, vamos haciendo los pasos entonces. Yo sé que el porcentaje de rendimiento aquí debe ser igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico. Muy bien. Ese es el rendimiento porcentual. Ajá. Y esto aquí por 100. Entonces, ¿qué despejamos aquí? El rendimiento real, ¿verdad? El rendimiento real aquí va a ser igual. Debería ser este porcentaje, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Por tanto, porcentaje de rendimiento sobre 100. Y el rendimiento teórico simplemente pasa al otro lado a multiplicar porque aquí está dividiendo, siendo el rendimiento teórico. Y listo. ¿Cuánto es el porcentaje de rendimiento que está en el enunciado? Es 49%. Entonces 49 sobre 100 multiplicado por la masa teórica que es 25,52 gramos de CO2. ¿Y cuánto sería entonces ese valor real? Serían los 25 por el 49%. No, 50 creo. Bueno, a mí me sale 54, entonces vamos a dejarlo en 12,50 gramos de CO2, que este es el valor real. Pero el valor real está en gramos y recuerden que la pregunta me está pidiendo mi volumen. Entonces, ¿qué utilizo yo? Pavo ratón, ¿verdad? Puedo utilizar pavo ratón aquí. Entonces yo sé que presión volumen igual a nRT. Yo sé que los moles aquí deben ser igual a la masa sobre masa molar por R por T. Y listo, despejo el volumen. ¿Qué cosa? Em, a ver, sería la masa por R por T dividido para la presión perdón, por la masa molar. Recuerden que M mayúscula para mí al menos es masa molar. Entonces, listo. ¿Cuánto fue la masa real que hallamos? 12,50 gramos, ¿verdad? R, ¿cuánto es? Es 0,082, ¿qué cosa? Atmósfera litros sobre mol Kelvin. ¿Cuánto es la temperatura? Como nos están diciendo condiciones normales, asumimos 25 grados centígrados y le sumamos 273 para dejarlo en Kelvin. Ah, no es. Vamos. Estándar, sí. Estándar es cero. Ajá. Estamos en condición normal, entonces vamos a asumir nomás 25 grados. ¿La presión de cuánto es? Una atmósfera, ¿verdad? Porque estamos en condición estándar, perdón, normal. Y la masa molar
Como es dióxido de carbono, ¿cuánto es la masa molar de dióxido de carbono? Por el 44 gramos sobre mol. Listo, entonces gramo con gramo se va. Hace un poquito eso. Gramo con gramo se va, atmósfera se va, mol con mol se va. Y esto aquí es mol Kelvin, ¿verdad? Entonces Kelvin con Kelvin se va. Y nos queda la respuesta directamente en litros. ¿Cuánto sería esa respuesta? no es Sí. 0.08. Dos. Esa era, solo que se me fue un poquito mal. Ah, Atmósfera por 25 más 273 dividido para 44. 253, no, 243. Sí, aquí está sumado. 298. Lo pongo entre paréntesis yo normalmente. Si hacen bien y todo eso, les debe dar 6,94 litros, ¿verdad? Listo. Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué les decía que existía otra forma de hacerlo? Es que verán, a la final este porcentaje de rendimiento que estamos acostumbrados a tenerlo en gramos, a la final es un porcentaje, ¿verdad? Entonces se puede cumplir de que simplemente dejamos el valor en moles, ¿verdad? Suponiendo, ¿no? Lo dejamos aquí, cuando hacemos la conversión lo dejamos hasta aquí en moles de CO2. Cuando sacan el rendimiento real, si lo dejan el rendimiento teórico en moles, el rendimiento real ¿en qué les va a dar? En moles también. Entonces ya podrían aplicar directamente pavo ratón con N, ¿verdad? Ya no tendría que hacer nada más. Pero la respuesta igual les va a dar, porque a la final, eso es lo que estamos haciendo a la final aquí. Al dividir por la masa molar que estamos haciendo. Este paso aquí. Solo que acá se multiplica y acá se divide, ¿verdad? Pero es lo mismo. ¿Te puede poner la orden, por favor? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguien? Vamos con la siguiente. Ok. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. A ver, en este caso estamos utilizando la misma reacción química. ¿Ok? Porque en este caso nos dice que al disolver 5,2 gramos de una muestra impura, o sea, que no está pura, ¿de qué cosa? De carbonato de calcio otra vez. Sí, sí. Voy a copiarla mejor. No.
Dice, al mezclar esa cantidad impura, ¿verdad? Es una cierta cantidad de X, bueno, unos 5,2 gramos de cantidad impura de carbonato de calcio en ácido clorhídrico. No nos están diciendo cuánta cantidad de ácido clorhídrico, entonces suponemos de que es la suficiente para que toda la parte que corresponde al carbonato de calcio reaccione. ¿Formó cuánto? 1,2 litros, ¿verdad? 1,2 litros del dióxido de carbono. Recuerden, chicos, que este tipo de ejercicios donde nos dicen que hay una parte impura, que, bueno, una muestra impura, que reacciona y produce una cantidad y nos da la cantidad de producto, no es para que cojamos toda la parte impura, porque por matemática, como les he dicho, les va a salir. Porque si ustedes realizan los cálculos, recuerden que en el fondo va a tener el mismo proceso matemático, pero no es la misma finalidad. Le va a dar la respuesta, pero no está bien. Entonces, ustedes deben recordar siempre que únicamente en una reacción, haya lo que haya en esa muestra, puede haber cobre, hierro, sal, o sea, cloruro de sodio, quién sabe cuántas cosas puede haber en esa muestra que la hagan impura. ¿Cuál es el único compuesto que va a reaccionar para producir, para tener estos productos? Solamente el carbonato y solamente puede haber ácido clorhídrico, nada más. Porque en base a mi reacción química, estos reactivos solamente van a producir estos productos, nada más. Bueno, valga la redundancia, producir esos productos. Es lo único, no puede haber otra manera. Es decir, que este CO2 no puede venir de otro elemento que no fueran de estos dos reactivos, no puede, ¿ya? Entonces, eso nos da justamente pie para que, obviamente en la vida real, si hay impureza, lo único que va a pasar es que vamos a obtener subproductos de reacción, que se le llama, pero nada más. Entonces, yo tengo en la final todos mis gramos que es impuro, ¿verdad? Pero esta parte impura contiene también mi parte pura, ¿verdad? Contiene la parte pura del carbonato de calcio y la parte impura, por lo tanto, esto viene siendo los gramos de la muestra. Entonces, yo puedo partir del producto, ¿verdad? Ir hacia el reactivo porque a la final, ¿qué voy a obtener ahí? Con eso de ahí. Yo al pasar a los reactivos obtendré directamente la cantidad que sí que reacciona del carbonato de calcio, es decir, la parte pura del carbonato de calcio. Porque el resto, las impurezas, no van a producirme CO2, no lo van a hacer. Van a producir otros productos, pero no CO2. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer relación molar de estos litros hacia acá? ¿Lo podemos hacer directamente? No, ¿verdad? Necesitamos pasar a los moles y de los moles pasarlos acá. Podríamos pasar directamente con estos valores que dicen que para condiciones normales un mol son 24,4 litros, ¿verdad? Pero podríamos utilizarlo, pero no estamos en condiciones normales, ¿verdad? Tenemos una temperatura de 20 grados y una presión de 750 milímetros de mercurio, o sea, eso es por debajo de una atmósfera. Entonces hay que sacar con la fórmula de de pavo ratón, sacar los nuevos moles, ¿verdad? Entonces, yo tengo presión volumen igual a nRT, ¿verdad? Y ahí sí yo puedo sacar los moles para poder hacer relación molar y ver cuánto yo tengo acá del carbonato de calcio. Entonces yo voy a despejar esto. Yo sé que los moles son presión volumen sobre RT. ¿Y cuánto es la presión? Vamos a ver. En masa al enunciado nos dice que son 752, sí, milímetros de mercurio. Y ustedes saben que en una atmósfera debe haber 760 milímetros de mercurio. Ah, no. Ah, Ya. ya, claro, si lo pueden poner de una. A mí me gusta poner todo como en una sola ecuación. Ajá, pero si a ustedes se les hace mejor y más sencillo para no ocupar mucho espacio, ¿no? Hacer la conversión aparte, mejor. Ya listo, tenemos la presión, está en la TM ahora. ¿El volumen de cuánto es? 1,2 litros, ¿verdad? ¿Y cuánto es R? R 0,082 ATM, o sea, atmósferas, litros sobre mol Kelvin, ¿verdad? Listo. ¿Y cuánto es la temperatura? 20 grados, lo cual le sumamos 273 para pasarlos a Kelvin. Y listo. ¿Cuántos son esos moles? 0,05 o 7. La verdad. Eso, 49. Sería 0,049 moles de CO2, ¿verdad? Ahora, ya que está en moles, yo ahora sí puedo pasar de este producto hacia el reactivo, ¿verdad? Mediante relación molar. Entonces yo sé que en una mol
de CO2 yo voy a tener una mol de carbonato de calcio. Y aquí a mí sí me conviene tenerlo en gramos, puesto que para sacar el porcentaje de pureza, que es que me están pidiendo, yo necesito que estos gramos, sacar los gramos puros, ¿verdad? No puedo tener los moles puros, no voy a hacer nada con eso. Entonces, en este caso yo tengo que un mol de carbonato de calcio, ¿cuánto es? Son 100 gramos del carbonato de calcio. Y listo, ¿cuánto sale eso? Sería 0,049%, sería 4,9, ¿verdad? Sería 4,9 gramos de carbonato de calcio. Y listo, está la parte pura. Entonces los 5,2 son la parte de la muestra. Y el porcentaje de impureza simplemente me queda como los gramos puros, ¿verdad? Los gramos puros sobre los gramos de la muestra. Adelante. Y eso ahí por 100. Entonces, los gramos puros sería 4,9 gramos, los impuros sería 5,2 gramos y esto aquí por 100. ¿Cuánto es igual eso? 24,23%. 94,3. Ese es 95. Bueno, a mí la verdad un poquito redondeando capaz, me sale 95%. Puede ser. No, o sea, usé todos los decimales. No sé si a lo mejor por eso se haya alterado algo, pero... 0,9 sobre 5,2%. Claro. No, yo se me refiero a todos los decimales de acá, de acá, de los moles. Desde acá viene usando. O sea que él viene arrastrando los valores en la calculadora. Pero claro, si usando más estos dos decimales salen 94,23, creo. Igual es una respuesta cercana, es válida, ¿no? Las respuestas no son tan alejadas así en, en geometría. O sea, perdón, o sea, así de esa lejanía no, son más lejanos. Yeah. Ah, no estoy todavía esperando. Y tengo un dato abierto, güey. Y el sol. Pues eso. Listo. Hasta ahí volamos de los ejercicios que hicimos antes en la ayudantía en la mañana. No sé si tienen alguna pregunta de, por ejemplo, de la tarea o algún otro que les haya quedado duda. Podemos hacer el último, la tarea. El día. El 10. Ok. También de la tarea. ¿El mismo será? Ah, El último tema. Ya.
No, ni para nada. Y como les dije, Con la bendición del de arriba. Ok, antes lo estuvimos también analizando en la ayudantía de la mañana. Entonces, bueno, a ver. Primero que nada, ese ejercicio lo hice yo. ah, feos. Perdón, creo que no me quedó tan bien redactado, a lo mejor no se comprendió mucho mi intención. Y aparte, aquí en este ejercicio, las condiciones normales del inicio se referían un poco al 0 grados centígrados, pero luego a la final era 30 grados y ahí le salía. No, que por eso es que A ver, dice, se calienta un recipiente, primero que nada es un recipiente cerrado, ¿verdad? En el cual, mira, para entenderlo tenían que, bueno, no dibujarlo, pero a ver, ustedes tienen un recipiente, ¿verdad? Un recipiente que está ahí bien bonito, cerradito, ¿verdad? Nada entra, nada sale. Pero ¿qué ocurre? Que en ese recipiente tienen una cierta cantidad sólida, ¿verdad? ¿De qué cosa? De magnesio con y en el aire que tiene. claro, Cloro, ¿verdad? Cloro en forma gaseosa, ¿verdad? Todo esto que está aquí es cloro, ¿verdad? Ocupando todo el volumen. Pero ¿qué es lo que pasa? Este cloro con este magnesio que comienza a hacer, comienza a reaccionar, ¿verdad? Y comienza a producir medios de condiciones normales al inicio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que al inicio estaba una presión de una atmósfera y una temperatura de... Bueno, técnicamente aquí está hecho como para 0 grados centígrados, pero porque bueno, esta tarea yo la realicé antes de tener estas condiciones que se actualizaron. normales y estándar. Ah, Normales y estándares. ajá, antes de tener normales y estándares. Antes solo existía normal y era 0 grados centígrados. Ajá, entonces estaba un poquito hecho para esto de aquí. Ya, Eso es estándar. No. esto es normal. Bueno, era normal en ese tiempo. Ahorita es estándar esto. Ya, esta era la presión que había y la temperatura que estaba. Pero entonces luego, pero ¿qué pasa? Que en condiciones normales, ¿qué pasa con esto? Que comienza a reaccionar, ¿verdad? Y comienza a producir un compuesto químico llamado cloruro de magnesio, ¿verdad? Entonces el cloruro de magnesio comienza a formarse y comienza a tener una cierta cantidad, a formarse una cierta cantidad de cloruro de magnesio, ¿verdad? Listo. Pero Esta, el ejercicio estaba con la intención de que ustedes determinaran cuál era el reactivo limitante para que supieran que todo el gas no se consumía. Es decir, que aquí, aunque fuera menos, aún seguía existiendo cloro. Pero obviamente, como hay menos gas, se imaginarán que la presión alrededor del sistema va a cambiar, ¿verdad? Porque ya no es la misma cantidad de cloro que está ejerciendo presión en el sistema. Entonces, lo más probable es que disminuya, ¿verdad? La presión, porque si hay menos gas, estará menos gas haciendo presión entre las paredes del tanque, ¿verdad? Menos fuerza entre las paredes del tanque. Esa era la intención de la pregunta. Entonces, ¿cómo se resolvía? Primero tenías que plantear la ecuación, que en este caso ya era una ecuación no difícil porque era manganeso. El cloro se sabe que se presenta de forma de gaseoso, ¿verdad? Es cloro gas. El manganeso está en estado sólido. Y esto produce cloruro de magnesio 2 que también está en estado sólido. Y en este caso la ecuación ya está balanceada. ¿Y cuántos de esta cantidad de sólido que nos están dando? Son 3 gramos, ¿verdad? Pero el cloro no está en gramos, ¿verdad? Está en litros, ¿verdad? Es de 5 litros. ¿Por qué? ¿Por qué ocupa 5 litros? Porque esa es indirectamente, y eso era la partecita realmente complicada, porque aquí que dice, determina la presión final, es decir, la presión con la que suele cambiar, si se conoce que trabaja a volumen constante. Es decir, que dentro en el sistema va a seguir teniendo 5 litros de cloro. Pero recuerden que una cosa es el volumen, porque ¿qué capacidad tiene un gas? Él tiene la capacidad de ocupar todo el espacio que lo rodea. La diferencia es que si es bastante, comenzará a aumentar la presión. Pero si hay menos gas, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión, pero siempre va a ocupar el mismo espacio que lo rodea. Esa es la característica que tienen los gases ideales, ¿verdad? Y en general cualquier gas. Entonces, listo. ¿Cómo hacemos primero? Primero hay que determinar el reactivo limitante. O sea, la intención era esa, como primero determinar el reactivo limitante. Y en el caso del magnesio es fácil, ¿por qué? Porque al tener este reactivo, al estar en gramos, simplemente sabemos que en un mol, ¿cuánto es la masa del magnesio? Mm, saca- sácalo.
Saquen por favor la tabla periódica, que también se me ha quedado abajo en la sala del profesor. Eh, 24.31. Ah, pero legal. no hay nomás. No, tengo muchas. Tengo como una clip, Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice? imprimí por error la misma tarea. Listo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Esto es pequeño, tiene que poner unos. Mm, No, es que se borró lo que estaba haciendo. ¿Qué hice? Ahí sí, listo. Listo. Ahora sí, ¿cuánto es el valor del magnesio? Es de 24.31 más o menos, ¿verdad? 24.31 gramos de magnesio. Y listo, ¿cuánto nos da eso? 3 dividido para 24.31, eso da 0.1234, ¿verdad? Wow. 1234 moles de magnesio. Y, es- y listo. ¿Y cómo sacamos los moles en el Lacan? Esa era una ventaja que de hecho pueden hacer cuando tienen condiciones normales o estándar, pero tienen que aprenderse los valores. A ver, es un factor de conversión. Cuando ustedes tienen condiciones normales, ojo, esto es con los valores actuales. Cuando ustedes tienen condición estándar, como es 0 grados centígrados y una presión de atmósfera, si ustedes llegan a tener una mol, ustedes pueden utilizar 22.4 litros como factor de conversión para pasar de moles a litros muy rápido, sin usar otra vez la fórmula. Y si tienen condiciones normales, pueden utilizar un mol y hacer que un mol va a tener 24.4 litros de ese gas. Es aplicable siempre sean condiciones normales y el de acá para condiciones estándar. Entonces, técnicamente una forma rápida de pasar de litros a moles era con ese factor de conversión, pero si lo quieren usar con la fórmula también es válido. ¿Qué fórmula debe ser? La de pavo ratón, ¿verdad? Sí, es lo mismo, por si acaso, es lo mismo, pero bueno, pavo ratón y necesitamos hallar los moles, ¿verdad? Presión volumen sobre RT. Vamos a tratar de obviar en esta ocasión los unidades simplemente para hacerlo rápido. ¿Saben qué es una atmósfera? ¿El volumen cuánto es? Ah, Este que era la R. R es la constante de los gases. R en este caso sería 5 litros. O sea, pueden usar o el factor de conversión de antes o utilizan esta fórmula directamente, como ustedes quieran. O sea, 5 litros R es 0.082 y la temperatura ¿cuánto es? Bueno, como les digo, este caso yo resolví el ejercicio pensando que la temperatura al inicio iba a ser ¿de cuánto? De 0 grados centígrados. Entonces aquí ustedes tienen que poner 273 Kelvin. Pero les digo, también pueden utilizar, es que 5 litros, ¿verdad? Ustedes saben que por cada mol son 22.4 litros. Es el mismo. O utilizan la fórmula acá arriba o utilizan este factor de conversión. Es lo mismo. Ya depende como ustedes quisieran. ¿Y cuánto da esta respuesta? Es 5 dividido para 0.082 por 273. Eso da 0.223. Bueno, vamos a ver. ¿Mol de qué cosa? Mol perdón, de oxígeno, de cloro gas, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto una cosa. Técnicamente hasta ahí estamos bien y ahí ¿cuál es el reactivo limitante? El magnesio, ¿verdad? Pero no se vayan a olvidar que cuando ustedes sacan reactivo limitante, una vez que llegan a moles, ¿qué tienen que hacer? Dividir para el coeficiente. En este caso, obviamente, da dividido para uno y bacán, no nos va a cambiar en nada, pero siempre tengan cuidado de esos detallitos, ¿no? Que tiene. Ah, ¿cómo? Por el número grande que tiene de la nación. Sí. Dice lo mismo, dice el coeficiente. Ah, ya, sí, el coeficiente, el que está al lado de la molécula, exactamente. Sí. Que en este caso, ojo que es uno, ¿verdad? Es uno en ambos casos, entonces por eso se divide para uno y no nos cambia nada. Pero hay casos en los que no les va a tocar así, entonces tengan mucho cuidado. ¿Quién es el reactivo limitante entonces? El que está aquí, ¿verdad? Entonces,
este gas en exceso, por lo tanto, todo el gas se consume. No, ¿verdad? Entonces una parte va a formar el cloruro de magnesio de manera sólida y el resto va a quedar en el aire, perdón, en el recipiente ocupando, haciendo presión también. Va a ser un poquito menos porque obviamente el volumen, perdón, la cantidad de moles de cloro se consumen. Va a ser el mismo volumen, eso sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo restamos directamente? No, ¿verdad? Porque estamos restando manzanas con peras. De acarrea igual, eso sí, pero hay que hacer siempre el proceso bien. Entonces, yo sé que este aquí es mi reactivo limitante, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer eso, voy a partir de los 0,123,4, no sé, moles de magnesio. La cantidad que sobró, es que recuerda que una parte del gas de cloro que estaba aquí se consume para formar cloruro de magnesio, pero el resto del gas de cloro, ¿qué pasa? Sigue estando en el recipiente y haciendo una presión. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es esa presión con el gas sobrante? Ajá. Entonces, partimos del reactivo limitante y aunque nos da exactamente igual a uno, o sea, a 1, porque sabemos que en un mol de magnesio vamos a tener un mol de clorogas, pero ahora sí los tenemos en las unidades correctas. Hagan ese pasito, chicos. Yo sé que a veces da pereza, pero es mejor saber lo que estamos haciendo a que restar con el miedo de será que habré hecho bien. Ahora, como ya está en moles de cloro, ahora sí yo lo puedo restar, ¿verdad? Ahora sí ya lo puedo restar. Entonces yo resto del 0,223 moles de cloro que yo tenía al inicio, ¿verdad? Le resto, porque esta cantidad es la que se consume o también la llamada la que se reacciona, ¿verdad? Es la que consume o reacciona. Exacto, de reactivo en exceso. Esta es la que se consume. Entonces, si yo al total que yo tenía del reactivo en exceso, ¿verdad? Yo le quito lo que sí se consumió, me va a sobrar la parte que no reaccionó exactamente. Y esa es la parte como tal en exceso, que me da 0,0999. Vamos a dejarlo en 0,1. Es que, a ver, déjame ver. 0. Voy usando más los decimales que he puesto para no hacernos mucha bola. Ajá, 0,0996 moles de cloro que aún siguen en el sistema que no sabemos cuánta presión está generando, pero para saber la presión simplemente la presión por volumen es igual a nRT, ¿verdad? Como la temperatura sí cambió, ¿verdad? Es lo único que cambió porque en el sistema ha cambiado la presión y ha cambiado qué cosas, la temperatura, pero eso es debido a porque, bueno, a lo mejor la reacción terminó siendo exotérmica y liberando calor al medio. Entonces, yo necesito la presión, ¿verdad? La presión es igual a los moles, que ya lo calculamos, RT sobre el volumen. Y listo. ¿Cuántos son los moles? 0,0996, ¿verdad? R sigue siendo, a ver, voy a usar las unidades. Eso sería mol, que sería 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. La temperatura ahora ya no es de 0 °C, ¿verdad? Porque nos está diciendo que la temperatura al final de todo el proceso del recipiente, ¿cuánto terminó? En 30 grados centígrados más 273. Y esto lo dividimos para el volumen que obviamente sigue siendo 5 litros porque el recipiente es cerrado. Igual va a ocupar, el área sigue, en ese caso, si se haya consumido, va a seguir ocupando los 5 litros de espacio. A mí me sale 0,495 voy a dejarle. Mol, perdón, mol como él se va, aquí queda en Kelvin, ¿verdad? Que el único Kelvin se va y litro con litro se va, me queda en atmósferas, ¿verdad? Y la respuesta es la E. Sí. No, atmósferas, porque está buscando la presión.
El taller. Sí, la dos. No lo tengo ahorita en fotos. No, ¿Tienes alguna foto del enunciado? No. porque no se puede tener el efecto. Sí, porque no se puede. No se debería, que una vez me dijo y yo Claro, le dije que no. si alguien tiene como que Que no quede grabado. Este, como raro, tío. a ver, déjame pensar. Solo tiene un archivito, porque, Eso que estoy tratando de recordar. porque lo estaba como que ¿Del de la tarde o de la mañana? de la tarde. Está fácil. Bueno, la uno, la 2, no, yo me ¿El acuerdo, de la tarde o no el me de la acuerdo mañana? uno Este así. es el de la tarde. Sí. Pero esta es la primera pregunta. Pues, no tengo Después. Ok, encontré vamos a... la, no, Ya la encontré. sí, pero Ya. la cojo en la 2, porque la uno Muy fáciles. eh, pues, Ya, vamos a hacer el taller entonces. A ver, vamos a ver. Dice que dice el gas de hidrógeno o el gas hidrógeno reacciona con el oxígeno. O sea, en este caso tenemos una reacción de hidrógeno 2, ¿verdad? En estado gaseoso, que reacciona ¿con quién? Con el oxígeno en estado gaseoso para producir agua, ¿verdad? Agua que en este caso nos hace falta un 2 aquí y un 2 acá, ¿verdad? Para balancear. Y dice, en este caso para formar vapor de agua. Entonces el agua está en estado gaseoso. Según la siguiente ecuación balanceada, se hace reaccionar ¿qué cosa? Dice el enunciado, 10 litros del hidrógeno con 6 litros del oxígeno, ¿verdad? Ambos medidos a la misma temperatura y presión. O sea, no sabemos cuánto es ese valor de temperatura y presión. Ojo, no nos dicen. De plano no nos dicen. por eso están normales, pero No, yo lo que le dije a los chicos bueno, en mi curso yo les dije que asumieran condición estándar. ah, Porque si no te dicen es mejor asumir 0 grados centígrados que 25. Pero 25 es condición normal, estándar es 0 grados. Entonces yo les dije que asumieran 0 grados, entonces que asumieran la estándar, les dije. Pero bueno, vamos a ver. Dice aquí, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Podemos basarnos en la cantidad de volumen? No, ¿verdad? Porque no sabemos quién tiene más o menos cantidad. Hay que ver quién tiene menor número de moles. Y para saber el número de moles, lo mismo. O pueden usar la conversión en la condición estándar o pueden utilizar pavo ratón, como ustedes gusten. Saben que a la final los moles simplemente aquí es igual a la presión volumen sobre RT, ¿verdad? Entonces, del primero, ¿cuánto daría? La presión sería una atmósfera, ¿verdad? Y los litros serían 10 dividido para 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin, ¿verdad? Y la temperatura sería sí, 273 Kelvin, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que es una condición estándar. No nos dice, pero asumimos condición estándar. Entonces quitamos mol, perdón, quitamos atmósfera, litro se va, Kelvin también se va y nos queda ¿cuánto? 0,45. 0,45, ¿qué cosa? Mol. Moles, ¿verdad? O pueden usar la condición normal que dice que los 6 litros, ¿verdad? La condición de conversión es que por cada mol, en la condición estándar vamos a tener 22,4 litros, sea cual sea el gas. En este caso es de oxígeno 2, oxígeno 2, oxígeno 2 y listo. ¿A cuánto es igual eso? Como sea, cualquiera de los dos factores que ustedes pueden utilizarlo. No, ¿Cuánto da? 6 dividido para 0,26,7. 0,26. 0,267. A ver, a ver, 0,27. a mí me sale 0,268. Ajá. 0,226,8, ¿verdad? Moles de oxígeno. Y ojo que lo acabo de usar con la fórmula de arriba. Y sale exactamente lo mismo, como le digo, porque estamos trabajando en condiciones estándar. Entonces, listo, ya está en moles. Ahora pero podemos asumir entonces que el de abajo es el activo limitante.
No, ¿verdad? Tenemos que dividirlo para el coeficiente. Entonces primero lo dividimos para 2 y el de acá para uno. En este caso 0,268 y el de acá 0,45 dividido para 2 me sale 0,225, ¿verdad? Entonces este acá es el menor y ¿quién es entonces mi reactivo limitante? El hidrógeno 2, ¿verdad? Listo. Esa es la primera pregunta literal A. Listo. Perdón, la segunda pregunta literal A. Está claro, ¿verdad? Sí. Pues, Ah, pues, el proceso no, pero la respuesta sí. Solamente dice reactivo limitante H2. O sea, está un proceso ahí, pero ustedes hicieron conversiones de litros, o sea, usando como que en vez de, por ejemplo, ustedes parten de los 6 litros de oxígeno y dicen que un litro de oxígeno tiene 2 litros de hidrógeno. pero es que eso sí tiene también la, eso sí, tipo la, Creo que sí se puede hacer, no realmente de esa partecita no me acuerdo, pero nos dijo eso cuando, cuando trabajamos a 22,4 litros. Ahí se puede hacer eso, porque la claro, conversión queda 24 ríos y luego la otra vez queda ajá, 24 ríos. te queda igual. Y además, también por el principio de Avogadro y conversión, siempre lo que es relaciones molares puedes igualarlos a las volumétricas, porque por el principio te dice que si aumenta aumenta la cantidad de moles, aumenta la cantidad de volumen. Entonces hay una relación ahí. Pero no está mal, solo que yo realmente no estoy acostumbrado a hacerlo, realmente. Puede ser que sí sea válido, pero eso. Listo, hasta ahí la primera estamos claros, ¿verdad? O ahí tengo una pregunta, ¿no? ¿Está claro? Vamos a ver la literal B. Dice, calcule el vapor, perdón, el volumen del vapor de agua que se forma en la reacción, ¿verdad? Entonces tenemos que partir de los moles del reactivo limitante, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta trabajar con las cantidades con los moles. Si hay otra forma de hacerlo, no hay ningún problema, siempre y cuando se haya la respuesta correcta, ¿verdad? Igual solamente son relaciones, entonces se van a cumplir los principios. Entonces yo sé que ese nuevo volumen, ¿cómo lo calculo? A ver, del reactivo limitante a mí me gusta partir de esta cantidad, no de la parte dividida, pero es opinión mía. 0,45 moles de AC2, yo sé que en 2 moles, ¿verdad? De hidrógeno, que vendría siendo la parte dividida, serían igual a 2 moles del agua, ¿verdad? Bueno, vapor de agua en este caso. 2 moles de vapor de agua. Y ahora, a mí me conviene dejarlo en moles para poder hacer pavo ratón y poder sacar de una el volumen, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, 2 y 2 se simplifica y me queda exactamente igual, ¿verdad? 45 moles de H2O. Entonces, ¿cómo yo saco el volumen? A ver, serían los moles RT dividido para él, para P, ¿verdad? Que en este caso, 0,45 moles de H2O eh, por 0,082 y por la temperatura de cuánto es 0 grados, ¿verdad? Ay, perdón, pensé que estaba el enunciado aquí. Ajá, sería lo mismo 273 y esto dividido para una atmósfera. ¿Cuánto sale eso? 10, 10,07. 10 puntos, bueno, vamos a dejarlo en 10 nomás, 10 litros Agua. de agua, ¿verdad? Vapor de agua. Listo. Igual sabemos que el ojo que no tiene, es una coincidencia que nos den del mismo valor, ¿verdad? Es una pequeña coincidencia. Porque a la final yo sé que obviamente también he ingresado 6 litros de oxígeno y hay una relación ahí, más o menos. ¿Ya? Igual solamente es volumen, no es cantidades. Listo, de ahí el literal C, ¿cómo nos queda? ¿Cuál es el reactivo en exceso? Bueno, el reactivo en exceso pues es el de acá, ¿verdad? De hecho, no había que hacer mayor procedimiento ahí, sí, porque la pregunta no te están diciendo cuánto no reaccionó, a menos en la siguiente sí, pero en esta, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el reactivo en exceso? Entonces, ¿cuál es el reactivo en exceso? El oxígeno, nada más tienen que responder ahí, oxígeno, nada más. Y finalmente en la C, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dice, ¿cuánto gas de reactivo en exceso que hacen reaccionar? Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos que hallar del reactivo limitante la cantidad del exceso que no reaccionó. Entonces, y restarlo, claro, y restarlo. Entonces yo tengo 0,45 moles de H2
yo sé que por cada 2 moles, ¿verdad? 2 moles de H2 yo voy a tener, ¿qué cosa? Una sola mol de oxígeno, porque al final está en 1 el coeficiente aquí al lado del oxígeno, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cuánto da esta respuesta aquí en moles? 0,225, ¿verdad? Moles de, ¿qué fue lo que llamamos en antes? Moles de oxígeno. Y esto, pero ojo, esto es lo que reacciona. ¿Yo cuántos moles tengo de oxígeno en el inicio? 0,268, ¿verdad? Entonces yo 0,268 moles de oxígeno, ¿verdad? Menos 0,225 moles de oxígeno, ¿cuánto me va a dar igual? A ver, 0,43. eso. Sería 0,043 moles de oxígeno 2 que quedan sin reaccionar. No sé si puedo ir desbloqueando, por favor. Quiero ver que si nos piden, no nos piden los moles, nos piden la cantidad, ¿verdad? Entonces podemos llevarlo a litros, ¿verdad? Para ver cuántos de estos moles corresponden a el volumen, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el volumen? Sería nuevamente los moles RT, ¿verdad? Sobre P. O simplemente el factor de conversión directamente. Vamos a usar el factor de conversión para hacerlo rápido. Yo sé que en una mol de cualquier gas, ¿verdad? En este caso oxígeno, ¿cuánto va a ser los litros? 22,4 litros, ¿verdad? Ojo, puedo usar pavo ratón o puede ser la conversión, no hay problema. Vamos a usarlo directamente aquí para hacerlo rápido. Y esto aquí lo multiplicamos por 22,4, entonces sería 0,96, ¿verdad? 0,96 litros de oxígeno que queda sin reaccionar. Listo. Arriba no podía haber hecho litros y se restaron los litros. Lo de arriba, lo que reacciona, sí, también se puede ir. Ujú, también se puede. Esa es la D. Sí, solo que le puse C sin querer, esta aquí es la D. La C era solamente identificar cuál era el reactivo en exceso. Porque ni siquiera te pide cantidad en exceso, no, solo te dice cuál es el reactivo en exceso. En este caso, solo tienen que responder oxígeno. Nada más. Ahí tiene una pregunta. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o algún otro ejercicio que quieran realizar? Hasta luego. ¿Tiene ahí todavía en el deber? Sí. Tenemos la foto. Ups, sí. Esto no tienen que verlo. Ese es el enunciado. Espera. ¿Listo? Ok. Ahí donde cuando yo lo hice, también lo saqué, pero no sabía por qué lo saqué. Lo hice para que me dé la respuesta. Ok. ¿Alguna pregunta del deber que tengan dudas? ¿No? El resto sí, todo claro. Una de edad 48,6. Ah, Cuare- Está aquí. ajá, que solo sería 48 y de las opciones no había ninguna entera. No, no, no más abajo. No, yo creo que no, nada más abajo. Esa, de respuesta solo me da 48. Ah, no, 48,6. Yo lo hice con la de que se puede dividir para 22,4.
A ver, ¿cuántos litros de CO2 se forman durante la combustión de propano? Conociendo que se encuentra a 1,8 y 10 atm y 18 grados centígrados. A ver. Ustedes tienen la combustión de propano, ¿verdad? C3H8 más oxígeno debe producir CO2 más agua, ¿verdad? El coeficiente aquí del carbono del CO2 es 3, el de la acá es 4 y tenemos por el momento 6 y el de acá 10 sería. Entonces acá 10 moléculas de oxígeno, entonces acá no hace falta 5. Listo. Dice, ¿cuántos litros? O sea, aquí en litros X. Bueno, al revés sería. X en litros durante la combustión de 16 litros. 16 litros de propano sabiendo que se encuentra a estas condiciones, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. A ver, vamos a ver. Voy a hacerlo de la otra forma para ver si sale lo mismo. O sea, qué tanto se cambian los decimales. Va a ser los moles, ¿verdad? Los moles. Del primero, ¿cómo queda? Como presión volumen sobre RT, ¿verdad? Es que no, es que mira, que no podías usar 22,4 porque no te dice condiciones normales, o perdón, no te dice condición estándar. No tienes una atmósfera, tienes 1,08 atmósfera y tienes 18 grados centígrados, por eso no te da. La presión es de 1,08 atmósferas, el volumen es de 16 litros y R 0,082 atm litros sobre mol Kelvin, ¿verdad? Ajá, más 2,273 Kelvin. Y listo. ¿Eso cuánto es igual? 0,724 moles desde aquí. No nos dicen nada sobre el oxígeno, ¿verdad? Entonces asumimos que hay lo suficiente para hacer que todos estos 16 litros de propano reaccione o combustione, en otras palabras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente pasamos de 0,724, ¿verdad? Moles de propano. Yo sé que en una mol, hago relación molar, ¿verdad? En un mol de propano voy a tener 3 moles de CO2 y como la respuesta me la pide en litros, mejor lo dejo ahí nomás, ¿verdad? Entonces, esa cantidad que está ahí por 3 me está dando 2,172 moles de CO2. Y listo, entonces, ¿cómo vuelvo a sacar ahora el volumen con Powerotón otra vez? Volumen debe ser igual a los moles R por la temperatura dividido para la presión, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es igual? A ver, a ver, 0,082 por, perdón, primero los moles, para no confundirnos con el orden. 2,172 moles, la constante es 0,082, y hasta aquí viene siendo 18 más 273. Ahí está 48. Ya está, ni siquiera 48, da un 47,99, que es casi el 48. 47,99, da más bajo. Bueno, Ya va casi 98. Sí, 48. Es el 48, ¿no? Ajá. Redondeado, Pero yo sí lo podía yo hacer. 48 ahí. Ajá. a mí me da 48, exacto. Bueno, De todas formas, ahí 48. No hay ningún claro, problema. hay bastante diferencia. Sí, hay bastante diferencia. No sé, a ver, déjame ver. Le vamos a mostrar la resolución de ese de ahí. Es lo mismo. ¿Qué cambió aquí? Ah, puede ser que yo me haya confundido aquí con esta partecita de aquí. Porque la temperatura está bien, ¿verdad? Bastante, bastante 0,81. Ah.
claro. Trabajo con otra constante. Claro, es que puede haber sido que usé otra constante. Aquí me confundí porque acá abajo sí usé 0.082. Aquí creo que yo me confundí. Aquí era 2. Ajá, porque acá abajo, claro, ahí puede ser por eso que no daba igual. Pero abajo sí usé 0.082. O sea, lo ve bien el proceso, ¿no? Sí. Ahí. O sea, sí, el proceso está bien, eso no lo dudo. ¿Alguna otra pregunta o hacemos otro ejercicio? Vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a usar uno de... Voy a dejar un ratito de compartir en Zoom. Ahora queda igual que se vea en clase, pero... A ver. A ver, hay un ejercicio que no he hecho. Es este que está aquí, lo tengo hecho para la clase. No, pero- ¿Han hecho este ejercicio antes? El de la fermentación del alcohol, dice. Ok. Listo, y con ese ejercicio creo que terminamos igual, ya para no irnos muy tarde. Dice aquí. La fermentación del alcohol, en la fermentación del alcohol, la levadura tiene la glucosa en etanol, ¿verdad? Y dióxido de carbono. Entonces tenemos aquí, este de aquí es un azúcar, ¿verdad? Es un azúcar que se conoce como glucosa, la cual cuando se descompone produce etanol, que es el que se bebe en las bebidas, ¿verdad? Alcohólicas, porque si llama etanol es el que está en los desinfectantes. Ese no se puede tomar, el etanol sí se puede tomar, o no se debería. Y tenemos CO2, ¿verdad? Produce etanol y CO2. Dice, se están reaccionando ¿cuánto? Dice 7.97 gramos de glucosa y se recolectan solamente 1.57 litros de CO2 gaseoso ojo que a una determinada temperatura, ¿verdad? Que esa es, ¿cuánto será? Unos 20 grados centígrados y una presión menor a la atmosférica. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto es el rendimiento? Porque este valor que está aquí es el teórico, ¿verdad? Entonces, perdón, el que está acá es el experimental. Hazlo. Ajá, podemos sacar el teórico. Entonces, la ecuación está balanceada. Pues vamos a ver, yo tengo aquí C6H12 o 6 me produce C2. Aquí hay H6 oxígeno, ¿verdad? Más CO2. De oxígeno, carbono solo hay 3, ¿verdad? Pero están los dos lados. Vamos a ver el oxígeno primero. El oxígeno, perdón, el hidrógeno, que está solamente en esta molécula y esta molécula, ¿cuántos nos hace falta para compensar? Aquí me hace nos falta un 2, ¿verdad? Para hacer 12. Y carbonos ahora, aquí hay 4 y aquí hay 2. Para compensar y que se me haga 6, aquí le hace falta un 2, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto me queda? Aquí se dan 2, de aquí será 4 también, 6, ¿verdad? Y ahí se compensa el oxígeno. Y listo, la ecuación ya queda balanceada. Entonces vamos a ver, tenemos 7.97 de gramos de glucosa y solo se recolectó esta cantidad, pero ojo, que esto es la cantidad, 157 litros, esta es la cantidad real, no es la teórica. Y necesitamos la cantidad real para sacar el porcentaje de rendimiento. Entonces, yo tengo 7.97 gramos de C6H12 o 6. Necesitaría sacar los moles, ¿verdad? De CO2 para poder llevarlo con pavo ratón hacia los volúmenes. ¿Qué cosa? Hay que llevarlos a moles. Claro, sí. Para poder hacer relación molar necesito. Entonces, vamos a ver cuánto es la masa de la molécula de la glucosa. ¿Cuántos gramos hay en una mol? Yo sé que tengo carbono, tengo hidrógeno, tengo oxígeno.
carbono es 12, hidrógeno es 1, oxígeno es 16. El carbono es 6, el hidrógeno es 12, el oxígeno es 6. ¿Cuánto da esa suma? 98 creo que da, ¿no? Ay, yo me perdí. 180, ¿verdad? 84. 184. Sumen bien, muchachos. 180. Ay, sumen bien, chicos. Ok, tenemos 180, ¿verdad? Entonces, ponemos 180. Y si 180 gramos de glucosa. Yo sé que en una... Hago relación molar entre los coeficientes, ¿verdad? Yo sé que en una mol de C6H12O6, ¿cuánto es el coeficiente del CO2? 2, ¿verdad? Entonces yo sé que voy a tener 2 moles de CO2 por cada mol de glucosa. Y listo, ¿cuánto me da esa respuesta en moles? O sea, 7,97 por 2 dividido para 180. Eso me da 0,088, déjale en 6 moles de CO2. Esta es la cantidad teórica. No me recuerdo dónde. Ah, No me recuerdo dónde. sí, también. Sí que sí. Este, ahora, esa es la cantidad teórica de mol, ¿verdad? Pero me sirve mol. Acá arriba que está en litros, ¿verdad? Entonces a mí me tiene que abajo también quedar litros. Pero lo puedo usar con pavo ratón también, no hay ningún problema. Presión volumen igual a nRT. Y yo sé que el volumen aquí va a ser igual a nRT dividido para la presión. La constante de los moles, ¿cuánto van a ser? Son los que determinamos. 0,0886 moles. R va a ser 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y finalmente la temperatura. A ver, ¿cuánto es el enunciado? Dice 293, ya está en Kelvin, ¿verdad? Ah, sí, más o menos 20 grados centígrados, pero ya nos lo dan en Kelvin, entonces no batallamos con ese lado. Y la presión también ya nos la están dando en atmósfera, ¿verdad? Es 0,84 atmósferas. Entonces atmósferas se van, mol se van, Kelvin se va y nos queda la respuesta en litros, ¿verdad? ¿Cuánto da ese volumen? 253,4 litros, ¿verdad? 2,53. Ahí decía yo, demasiado elevado para los pobres. ¿Cuánto era la producción? Ni 1,57 decía yo. 534. 2,534 litros, ¿verdad? Perdón, de CO2, ¿verdad? Eran moles de CO2, entonces son litros de CO2. Y ahora sí, ya que está en volumen, yo puedo aplicar el porcentaje de rendimiento, ¿verdad? Que debe ser el rendimiento real sobre el rendimiento teórico, ¿verdad? ¿Hay algún problema con que esté en litros? No, ¿verdad? Porque al final es un valor teórico sobre el real sobre teórico, entonces da igual si está en gramos, litros, incluso moles, da igual. Entonces, el porcentaje de rendimiento aquí va a ser igual. Ponemos entonces. Sería el rendimiento real es 1,57, ¿verdad? Litros, creo que era el... Sí, 1,57 el valor real. Dividido para el valor teórico que sería 2,534 litros y eso por 100. ¿Cuánto da ese porcentaje? 61,96%. Listo. Listo, chicos. Prácticamente eso es todo con estequiometría. No hay más. Son leyes con presiones, temperaturas constantes, leyes combinadas y estequiometría. Ah, y que puede haber alguna que otra fórmula empírica. Hicimos de formulación empírica, ¿verdad? Ya hicimos uno, sí. Ya. No tengo nada más que enseñarles por el momento. No, pregunta. Esos libros que me dieron, tanto el real y el teórico, llevarlos a gramos sería innecesario. Sí, te va a dar la misma respuesta. Porque harías el mismo paso para convertir, es, el mismo, es la misma sustancia. Entonces, para llevarlo, harías el mismo proceso porque sería Sería la misma relación. la misma relación con los mismos valores. Ajá. Bueno, chicos, eso sería todo por la ayudantía del día de hoy. Ya saben que, creo que todos saben que tenemos ahí el lunes prueba de salida, ¿verdad? Aunque no sea su profesor, ustedes saben que el lunes hay prueba de salida. Así que espero que el video les sirva para estudiar, repasar unos cuantos los ejercicios, pero hayan practicado en la ayudantía de la semana y nos vemos hasta la próxima.
Chao, chao.